sobre todo un placer que cada año asisto a los congresos de AMECIP, primera vez que estoy local, que me toca estar en casa, entonces pues espero estar también a la altura. Lo que les voy a presentar, a diferencia de lo que seguramente han escuchado y verán en otras mesas, no va a ser el resultado de una investigación, ni va a ser tampoco un artículo, ni un work in progress. Va a ser, digamos, una agenda de investigación que estoy siguiendo a partir de una investigación que terminé sobre el supuesto fin del giro a la izquierda en América Latina, por lo cual tuve que rastrear los orígenes de la marea rosa, de todas las izquierdas que se emergieron a lo largo del subcontinente latinoamericano. Pero en ese tenor me percaté de que había una carencia en cuanto a la academia, específicamente dentro de la ciencia política y, para ser más específico, dentro del institucionalismo de las derechas, de la contraparte. Y sabemos por definición, recurriendo desde Bobbio, que las izquierdas y las derechas son términos antitéticos, pero también interdependientes, es decir, se necesitan unos a los otros y se definen por opuestos. En el momento en que deja de haber derecha, se acaba la izquierda por él, y viceversa. Entonces, si gobernó imperativamente la izquierda a lo largo de la región, esto quería decir que la derecha se posicionaba como una oposición y que, como sabemos desde el principio que plantea Adam Przeworski, de que en democracia la oposición es aquella fuerza que busca convertirse en gobierno y que tiene las posibilidades reales de formar el próximo gobierno. En ese tenor nada más voy a dar una antesala a lo que fue la marea rosa para ver qué pasó durante la marea rosa con las derechas. ¿Desaparecieron o no? Y efectivamente que no, pero tienen otro tipo de estrategias, al grado de que hubo una emergencia de ultraderechas, y las ultraderechas incluyen tanto al populismo de derecha como a la extrema derecha, que son dos vertientes distintas. Y lo que puedo adelantar es que el caso de las derechas latinoamericanas es mucho más complejo que el de las izquierdas, es menos transparente y hay menos trabajo, por lo tanto es más difícil rastrear. Es por ello que les planteo que esta es como una agenda de investigación imperante y una invitación para que sigamos investigando de manera seria y que no recurramos solamente a esquemas tradicionales y tan ortodoxos dentro de la ciencia política, sino que podamos incluir otras visiones. Yo soy un comparativista, pero no me ciño solamente a los preceptos de la ciencia política más pura. También incluyo elementos de teoría política, de sociología política y demás. En fin, ¿qué fue el giro a la izquierda o la marea rosa? Bueno, fue esta corriente, es un ciclo político que se forma a partir de 1998 con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela. Sabemos que en ese entonces imperaban los partidos de derecha, centro derecha y centro, que se adscribían a lo que se conoce como el consenso de Washington, es decir, estas 10 medidas dictadas a partir de un proyecto que encabezó el economista británico John Williamson, que buscaban liberalizar a las economías de América Latina y sacarlas de la devastadora situación en la que se encontraban a partir de la década perdida de 1980. En ese tenor, la mayoría de los gobiernos se adscribió, con algunas excepciones, quizás el caso de Brasil, que es paradigmático, se adscribió la mayoría a la agenda del consenso de Washington y siguieron estos preceptos. Por lo tanto, las alternancias que se daban eran, como les digo, dentro del centro al centro derecha y derecha. La izquierda quedaba fuera y aparte debemos recordar el contexto histórico en el que nos encontrábamos. Era el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, con lo cual Francis Fukuyama había planteado el fin de la historia, el predominio de la democracia liberal y de la economía de mercado como la fase superior de la humanidad. Entonces se hablaba de una unipolaridad ideológica, o de que era la única opción, citando a Margaret Thatcher, there is no alternative, más que neoliberalismo. Entonces, en este sentido, vemos cómo empiezan a surgir distintos gobiernos, Tabaré Vázquez en Uruguay, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, así hasta llegar inclusive a países remotos como Guatemala o Perú de tradición fuertemente de derecha. Una de las estrategias que utilizó y que lo recalca un teórico político, profesor de acá de la UNAM, Benjamín Arditi, es la reapropiación del centro político. El centro político, digamos, es ese espacio común en donde se conjunta la mayoría del electorado, de los indecisos, los que no tienen una posición ideológica tan arraigada. ¿Y qué sucede con el centro político?
lo resignifican ya sea la derecha o la izquierda de acuerdo con su agenda programática. Durante la década de los 90, donde imperaron las reformas neoliberales y reformas estructurales, vemos que imperaban valores como la autorrealización, la liberalización de la economía, la entrada a la globalización. La izquierda viene a resignificar esto con valores como la solidaridad, la justicia social, el poder constituyente, la democracia participativa y sobre todo la comunidad, ¿no? Y resurgir reivindicando a las clases subalternas. Con lo cual también se buscaba disminuir la brecha de desigualdad, que sabemos que es uno de los problemas y lastres que hemos seguido arrastrando inclusive hasta hoy en día. En este sentido se consolida el giro a la izquierda con otro ciclo paralelo que es de tinte económico, es el boom de las commodities. Cuando las materias primas a nivel internacional se elevan sus precios, los gobiernos de izquierda toman una determinación que es reprimarizar sus economías. Y de la mano ahí vienen dos factores coyunturales muy favorables. El primero de ellos es el hecho de que China emerge económicamente y empieza a mirar a los gobiernos de izquierda por ciertas afinidades ideológicas, por lo cual China se convierte en el segundo socio estratégico en materia económica, y también la Unión Europea empieza a comprar suministros de materias primas. Estas materias primas permitieron financiar programas sociales con los cuales se elevó la calidad de vida. Muchas personas salieron de la pobreza. Uno de los ejemplos claros es el Fome Zero en Brasil y el Bolsa Familia, donde Lula da Silva logró sacar de la pobreza a muchas personas que pasaron a estar de extrema pobreza o a clase media baja, con lo cual subía su nivel de vida y por lo tanto sus expectativas, su umbral se elevaba. La reelección fue un claro ejemplo del éxito de la izquierda, por lo menos en el plano procedimental, porque la gente seguía eligiendo, no tanto porque se hubiera ideologizado, sino porque tenían resultados favorables. Aquí viene un punto de declive o un punto de inflexión que es entre 2013 y 2014, cuando las materias primas decaen su precio a nivel internacional y aparte los efectos adversos de la crisis financiera global 2008-2009 empiezan a trastocar a las economías latinoamericanas, con lo cual hubo un recorte presupuestario hacia los programas sociales. Esto se vio reflejado en la realidad de los ciudadanos. Hubo molestias porque también se impulsaron reformas fiscales progresivas, con lo cual se buscaba recaudar mayores impuestos. Entonces se cobraba más y a la vez se distribuía menos, porque no había esa capacidad. Y también porque hay que decir, y siendo objetivos, las izquierdas no innovaron, no fueron capaces de salir de esa dependencia de las materias primas y de invertir, digamos, las utilidades en nuevas formas de generar crecimiento económico. En ese sentido se habló del fin del giro a la izquierda, pero fue una aseveración un tanto apresurada. ¿Por qué? Porque solamente cuando se habló del giro a la izquierda o de la marea rosa, que dicho sea de paso, hay un dato que hay que saber por qué se le llama marea rosa. Nos referimos a la marea rosa porque es un artículo de Larry Rotter en donde se habla metafóricamente de una mesura, de una moderación ideológica, en donde las izquierdas pasan de la radicalización del comunismo y del socialismo utópico a aceptar la democracia liberal representativa como la única forma de gobierno, a las elecciones como el único método legal y legítimo para acceder al poder, y a su vez también el de la economía de mercados como el único modelo económico posible, no obstante no a su fase neoliberal. Entonces se hablaba de ese declive de la marea rosa de estos gobiernos, porque por tres cuestiones. Una, el ascenso de Mauricio Macri con el PRO en Argentina, quien puso final a 3 periodos consecutivos de kirchnerismo, y porque también hubo un impeachment de Dilma Rousseff en Brasil y otro giro no electoral en Bolivia. Sabemos que Evo Morales pierde un referéndum que le permitía, buscaba reelegirse por tercera vez consecutiva, lo cual pues aún así encontró un vacío legal para superar ese estancamiento. Pero, ¿qué sucedió con las derechas? ¿Realmente desaparecieron o no? En realidad, no fue tan sorpresivo el hecho de que ganara Macri. La construcción del PRO nos lleva hasta el 2005. Y una de las características del PRO es la moderación. Ya ha sido difícil, en Argentina por lo menos,
la derecha fuera competitiva electoralmente y que tuviera posibilidades reales de acceder al poder. Macri empezó con una estrategia desde lo local, ganar electorados a nivel subnacional en las provincias y de ahí ganar la presidencia prácticamente 10 años más tarde. Algunos países pero ¿qué pasó también con el resto de los países de América Latina? He mapeado que hay distintos tipos, no todos permanecieron igual, desde luego. Algunos países de relevancia política siguieron gobernados por la derecha, entonces el predominio o la hegemonía de la izquierda también es un mito. Países como Perú, Colombia, México no fueron gobernados por la izquierda durante la marea rosa y tienen bastante peso tanto a nivel político como económico. También el caso de Honduras, que sí hubo un gobierno de izquierda, pero se eligió en principio bajo una agenda programática conservadora y después hubo un viraje no electoral. Otro fueron éxitos efímeros, como es el caso de Guatemala y es el caso de Paraguay. En Chile se alternó el poder entre la concertación, digamos que era uno de los sistemas de partidos más consolidados de acuerdo a referentes como Warren y Scully. Era uno de los sistemas de partidos más institucionalizados, lo cual permitía que hubiese opciones de centro, o sea, que no hubiese extremismos. Entonces se alternaba el poder entre la concertación del Partido Socialista y la Renovación Nacional con Sebastián Piñera. Aquí hay un punto de inflexión con Sebastián Piñera en su segundo periodo. ¿Por qué? Porque veamos, acá hay una revuelta en octubre de 2019 en Chile por las alzas de los precios del metro. En Chile se pretendía un aumento de 30 pesos, que realmente es poco significativo, pero la consigna estudiantil fue, no son 30 pesos, son 30 años. ¿Y a qué se refería? A 30 años de transición democrática que no le había dado las promesas que se hicieron en el inicio de esa democratización, ni tampoco la agenda neoliberal que está plasmada en la Constitución que se escribió desde el periodo autoritario con Pinochet, había logrado resarcir problemas latentes. Entonces hubo un malestar al grado de que se colapsó el sistema de partidos. Vemos que ahora las dos fuerzas principales es un partido de izquierda nueva, que es el caso de Boric, pero también el Partido Republicano con José Antonio Kast, que tiene una propuesta de ultraderecha y que ganó la primera vuelta en 2021 y que estuvo muy cerca de ganar la segunda vuelta. Entonces las amenazas de la extrema derecha están latentes, con lo cual vemos que se han también sabido coaligar y crear, digamos, de alguna otra forma, organismos subregionales o regionales. Uno de los casos fue el Área de Libre Comercio de América Latina, a la cual emergieron un montón de contrapropuestas de gobiernos de izquierda como el ALBA, como UNASUR, como la CELAC, que buscaban también mermar la hegemonía estadounidense, excluyendo tanto a Estados Unidos como a Canadá. Como también estuvo la Alianza Pacífico, que fue solamente de países gobernados por la centro derecha. Bien, ¿qué pasó también con las ultraderechas? Es un tema bastante preocupante porque surgen en un contexto de erosión democrática. De acuerdo con datos del Latinobarómetro, a partir del informe de 2017 y con el de la POP en 2018, el del Barómetro de las Américas, pero también si analizamos ciertos datos de World Value Survey y de Videm, de Democracy Index, podemos ver cómo los índices indicaban que había un descenso democrático. Pero también dentro de los estudios demoscópicos que revisé, la ciudadanía tenía menos confianza por las instituciones y por la democracia. Inclusive en el cuestionario hay una pregunta un tanto tramposa porque se le pone un condicionante, es de si usted estaría dispuesto a aceptar a un gobierno autoritario con tal de que resuelva los problemas o las promesas incumplidas de la democracia. La gente decía que sí, estaba dispuesta. ¿Por qué? Hay que tomar en consideración que existen factores egotrópicos y sociotrópicos dentro del comportamiento electoral. Los sociotrópicos, es decir, cómo le va al país en indicadores macroeconómicos, en índice de Estado de Derecho, en índice democrático, pero muy pocos ciudadanos se toman la molestia de revisar esto, inclusive algunos expertos tampoco lo hacen. Pero lo que sí todo el mundo se refleja en nuestros factores egotrópicos, es decir, cómo
cómo me va mi bolsillo, mi realidad inmediata y a mi círculo más cercano. Entonces, a veces no solamente se determina el comportamiento electoral a través digamos, de los indicadores. Le puede ir muy bien al país, pero percibir que no me va muy bien a mí, o que la agenda que se está implementando no es favorable para mis intereses. En la investigación que concluí hace poco, quiero introducir dentro de la ciencia política, específicamente dentro de los estudios del comportamiento electoral, una categoría para entender al comportamiento electoral del votante latinoamericano. Denominé voto de acuerdo con el desempeño. Se ha hablado también de que hay un voto económico, pero vemos que en el caso latinoamericano no es tan determinante, porque al final de cuentas la brecha de desigualdad sigue, y si nos basáramos solamente por la desigualdad, que sabemos que es una de las cuestiones que las derechas ven como naturales, veríamos que la derecha no tiene ninguna posibilidad de ganar en América Latina. Pero hay otros factores, hay factores de desempeño. En el momento en que, por ejemplo, las izquierdas tuvieron dentro de sus gabinetes actos de corrupción, la gente empezó a castigarlos, lo cual nos habla de una normalización del voto y de que el ciudadano ha elevado sus niveles de cultura política, porque ha aprendido a utilizar el voto como un mecanismo de castigo o de premio, al reelegir o al renovar a sus representantes. Entonces, en ese sentido, hemos avanzado. Ha habido también una cuestión un poco controvertida, concluyo con ello, nada más para mencionar lo de las ultraderechas, un poco controvertida, decir, estos giros han aportado o no a la democracia. En principio sí, por la cuestión de las alternancias, pero también crean anclajes en materia ideológica, con lo cual es difícil quitar la herencia que dejaron tanto las derechas como las izquierdas, lo cual ocasiona un mayor recorrimiento al centro, y esto provoca una caracterización en el sistema de partidos que deja huecos en los extremos. Con ello introduzco muy brevemente, nada más a manera de comentario, el tema de las ultraderechas. Sabemos que tanto las derechas como las ultraderechas no solamente se guían por instrumentos institucionales, es decir, partidos políticos consolidados, sino que las derechas se basan en élites económicas que tienen otras fuentes de poder para hacerse del gobierno o para tener injerencia dentro de los asuntos públicos. No necesariamente la formación de partidos políticos es del interés de las derechas. En ese sentido vemos cómo a partir de un deterioro y una crisis de los partidos mainstream emergen figuras como Jair Bolsonaro en Brasil, donde aparte está apoyado por actores no electorales como son empresarios, el ejército y las iglesias evangelistas, por lo cual también se crean nuevos clivajes, ya no de Estado secular e iglesia, sino de iglesia católica y evangelismo. También clivajes personalistas como lulismo, antilulismo, López Obradorismo, anti-López Obradorismo, correísmo, anticorreísmo, chairos de los socifís. Entonces, esas clivajes son más emotivos, generan polarización y entran ahí en escena las ultraderechas. Solamente por mencionar nuevamente a José Antonio Caz, a Rafael López Aliaga de la Renovación Popular en el Perú, a Nayib Bukele, que también es justamente la preocupación es de que si ahorita están aceptando a la democracia, las ultraderechas, para acceder al poder, la van a seguir reconociendo y van a reconocer las derrotas cuando los resultados no les favorecen. Bueno, ya hace unos pocos días vimos lo que pasó en El Salvador y el resultado pues no es muy alentador. Muchísimas gracias.